Macario, una propuesta para valientes. Bienvenido a cada uno de ustedes a un café con la Biblia. Sí, este es el tema que tenemos para hoy, Macario. Pero, ¿qué significa esa palabra? Bueno, esta palabra se traduce del griego al español como bienaventurado o bienaventuranza. ¿Y qué significa bienaventuranza? Eso es lo que estaremos desarrollando hoy en el tema. Quédese con nosotros y será bendecido con esta palabra. Nuestra enseñanza de hoy se basa en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. Y dice el verso 1. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Dice el texto aquí que Jesús y sus discípulos llegan al monte. Ahí en ese monte, donde da el famoso sermón del monte, donde inicia con las bienaventuranzas, que es el tema que traemos para hoy. Les enseñaba mediante palabras, frases, parábolas, disertaciones. Veamos a ver qué dice el pasaje. Estamos entonces hablando sobre las bienaventuranzas. Pero, ¿qué es una bienaventuranza? ¿Qué significa la palabra? Vamos a profundizar un poquito. Dice que las bienaventuranzas son descripciones de carácter en forma de exclamación. Es algo que se dice con emoción. Es una declaración con un elemento sorpresa, es decir, los oyentes no saben lo que van a escuchar, se sorprenden. Estas bienaventuranzas cuentan con una estructura gramatical semejante. Es decir, existe una afirmación en cada una de ellas, existe una condición y existe una razón de ser. Así es como se estructuran las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir la bienaventuranza en sí misma? Viene de la palabra Macarius, hablamos anteriormente, y describe a un creyente en una posición envidiable. Alguien que es digno de envidiar. ¿Pero por qué? Porque es afortunado, y afortunado por recibir el favor de Dios. Eso es una persona bienaventurada. Es una persona extremadamente dichosa o dichoso. Eso quiere decir bienaventurado. Ahora, ¿quiénes son los bienaventurados? Veamos un ejemplo aquí, en el verso 3 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí esta frase se puede dividir en tres partes. Como vemos, la bienaventuranza es la afirmación que hace Jesús de la persona. ¿Y cuál es la condición? La bienaventuranza por ser pobre en espíritu. Esa es la condición por ser pobre. ¿Y cuál es la razón de la bienaventuranza? ¿Por qué es dichosa esa persona? Porque de Él es el reino de los cielos. Pero ¿cómo podemos entender esta pobreza espiritual? Si muchas veces pensamos que el rico espiritual es el que está lleno del Espíritu, lleno de Dios. Pues no, si lo vemos, una persona pobre económicamente es la que necesita y reconoce que urgentemente necesita algo para su sustento. Y eso es semejante al pobre espiritual. Es aquella persona que reconoce que sin Dios no es nada, que todos los días necesita orar para mantenerse, que necesita estudiar la palabra porque sin esta palabra no encuentra un camino correcto en el mundo. Es la persona que dice realmente todo lo que soy.
todo lo que tengo y todo lo que hago va en dirección de Dios. Nada hago ni tiene sentido si Dios no está presente. Eso es la persona que es pobre en espíritu, y de ella es el reino de Dios. Ahora, pobre en espíritu nos da una razón de ser más profunda. Es aquella persona que reconoce su necesidad, pero esta palabra pobre en espíritu en el original nos enseña una imagen, y es aquella persona que se agacha o que se encoge como un mendigo. Cuando un mendigo está ahí en la calle y está encogido, está ahí como enrollado en un manto, en su cobija, pidiendo misericordia. Es esa actitud la que tenemos que tener delante de Dios, reconocer su grandeza y que solo por Él estamos donde estamos. Es la persona que se inclina y profundamente se siente desamparado si Dios no está a su lado. Eso es pobre en espíritu. Pero, ¿quiénes más son pobres en espíritu? Sigamos leyendo. La segunda bienaventuranza. En el verso 4 de Mateo capítulo 5, dice de la siguiente manera: Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Aquí parece una contradicción, porque ante la mirada de todos, de toda la sociedad, aquellos que lloran no son dichosos, son más bien dignos de lástima. Eso es lo que creemos nosotros. Pero Dios, a través aquí de Jesús, habla que son demasiadamente dichosos, son dignos de envidia. Son extremadamente afortunados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero, ¿con qué tipo de consuelo? Y esta palabra aquí, los que lloran, significa tener un lamento profundo, un lamento de muerte. Es un lloro de arrepentimiento. Es lo que está hablando ahí, y es donde profundiza más el autor cuando escribe en el idioma griego. Los que lloran, está hablando de un lamento de muerte, aquellos que tienen un arrepentimiento profundo también. Ya vamos entendiendo por qué son bienaventurados. Pues ellos serán consolados. Es la esperanza de recibir la justicia. Pero ¿de qué forma, dijimos anteriormente, serán consolados? Veamos Juan capítulo 16, verso 20 y 22. Este texto arroja luz de lo que significa ser consolados. Y dice Jesús aquí: en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis. Mire lo que está diciendo. Cuando repite en verdad, está diciendo amén, amén. Es decir, esto que sigue es una verdad indiscutible. No se puede cambiar. Le está poniendo el sello de garantía. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis. Es decir, va a haber lamento y lloro. Pero el mundo se alegrará. Mira, el mundo hace lo contrario que hacemos nosotros. El mundo se va a alegrar. Estaréis tristes. Está hablando a sus seguidores, Jesús. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Hay una promesa para aquellas personas que están tristes. Se convertirá en alegría. Y pone un ejemplo. Cuando la mujer está por dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Aquí Jesús está comparando con aquella mujer que tiene dolores, quizás sufre físicamente por un momento, hasta llora. Pero cuando tiene a su niño, a su hijo en sus brazos, todo ese dolor desaparece.
Aquí en el verso 22 dice, por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción. Hay un momento en que vamos a tener aflicción, pero esa aflicción va a ser pasajera. Dice, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué está hablando Jesús? Dice, yo os veré otra vez. Jesús iba a morir, iba a resucitar e iba a ascender al cielo. Pero va a haber un momento en que Jesús vuelva y nuestro lamento aquí en la tierra, nuestras pruebas, todo nuestro lloro, nuestro llanto, va a desaparecer y nadie nos quitará ese gozo. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 7, verso 16 hay otro ejemplo. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7:16. Está hablando cuando se cumpla esa promesa de consolarnos. Dice que ya no habrá sol, ya no habrá calor, ya no habrán cosas de este mundo que nos angustien. Porque el Cordero, es decir, Jesús, que estará otra vez con nosotros, dice que nos pastoreará, dice que nos guiará a manantiales de vida. Y además, que si hubo sufrimiento, Él secará nuestras lágrimas. Ese es el consuelo que dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. La siguiente bienaventuranza, sí, en el verso 5 de Mateo capítulo 5. Dice de la siguiente forma, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Es otra bienaventuranza, demasiado dichosos, está diciendo aquellas personas que son mansas. Ahora bien, ¿qué quiere decir ser manso? Ser manso se traduce como ser humilde, no ser rebelde. Tener de alguna forma autoridad sin ser duro con aquellas personas que están bajo autoridad. Es una persona que reconoce sus defectos propiamente, pero que de alguna forma, aunque tenga autoridad, no maltrata a aquellas personas que están bajo su autoridad. Es una persona que no es rebelde. Dice aquí que esas personas heredarán la tierra, por eso son demasiadamente dichosos. Son dignos de envidia, en otras palabras. Ahora bien, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Salmos 37:11. Nos viene hablando del mismo tema, el Salmo. Dice que los humildes, los mansos, poseerán la tierra. Y dice este pasaje en el verso 5 que ellos heredarán la tierra. Jesús está hablando palabra de Dios, no es un invento porque se le ocurre de Jesús en ese momento que está hablándole a la multitud. Él está citando aquel salmo. Los humildes poseerán la tierra. Dice que se deleitarán en abundante prosperidad, dice el salmo. Por eso son bienaventurados los que son mansos, los que no son rebeldes. Cuidado con aquellas personas rebeldes que no tienen autoridad sobre sus hombros, no quieren obedecer. La otra bienaventuranza nos habla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y es que parece contradictorio que una persona con hambre y sed sea muy dichosa. Pero aquí dice que es un hambre y sed de la justicia de Dios, porque en algún momento ellos serán saciados. ¿De qué nos está hablando? Los que tienen hambre y sed es un sentimiento de una persona con un deseo ferviente de hacer lo correcto y aprobado por Dios.
Eso es una persona con hambre y sed de justicia. Y en algún momento Dios les da las herramientas para hacer y tendrán satisfacción y habrá reciprocidad. Es decir, ellos quieren cumplir el propósito de Dios en la tierra también. Y Dios le va a dar la oportunidad de que ejerzan ese ministerio, de que ejerzan esos dones y ellos van a recibir recompensa por eso, una reciprocidad. Es lo que está hablando aquí la palabra. Son bienaventurados entonces los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué dice la siguiente bienaventuranza? Dice así: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Aquí es recíproco. Dice que son muy bienaventurados, muy dichosos los que tienen misericordia, porque ellos van a recibir misericordia. ¿Pero qué significa esto? Esto sencillamente nos está hablando de que es una persona que tiene un sentimiento altamente sensible a las necesidades de otros. Eso es ser misericordiosos. Es una persona que es sensible a las necesidades de las otras personas, de su prójimo. Es una persona que se identifica con su prójimo y responde con los recursos a su alcance para aliviar o satisfacer las necesidades. Es una persona que comparte sus bienes, pero que también su tiempo, dedica tiempo a otras personas, de tratar de solventar las necesidades de otros. Y en algún momento también significa que en caso de ofensas personales, describe a la persona con una disposición grande de perdonar. No es una persona orgullosa, no es una persona que es vengativa, sino que es una persona que está abiertamente, muy abiertamente a perdonar las ofensas que otros le han hecho. Esas personas recibirán misericordia, recibirán perdón de Dios y también serán saciadas con aquellas necesidades porque han sido misericordiosos. Proverbios capítulo 11, verso 17 dice: el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Es exactamente el mismo pensamiento. Proverbios está hablando que el hombre misericordioso, aquella persona que tiene misericordia en su corazón, dice que se hace bien a sí mismo, es decir, recibe eso mismo. No está haciendo solamente bien a otras personas, sino que se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño, dice. Aquella persona que no tiene misericordia, sino que tiene crueldad en su vida, en su corazón, que no es sensible a las necesidades de otros, sino más bien hacen el daño. Ellos mismos se hacen daño, dice Proverbios. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdona a vosotros. Está hablando exactamente de esa misericordia que tienen que tener en algún momento estas personas. Está siendo devuelta esa misericordia. ¿Por qué? Porque es una misericordia de perdonar. Dice el mismo pensamiento aquí, que si perdonamos a los hombres las transgresiones, Dios también nos va a perdonar, recibiremos misericordia. Es lo que nos está hablando esta bienaventuranza. La siguiente bienaventuranza nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Está hablando que son muy bienaventurados aquellas personas que son limpias de corazón. Pero ¿quién puede ser limpio de corazón? ¿Qué significa eso? Ellos van a ver a Dios. Veamos qué quiere decir más en profundidad. Un corazón limpio está hablando de un corazón sin mezcla. Un corazón que no tiene una parte de acá y una parte de allá, sino que es puro, que es limpio, que no tiene mezcla. Es un corazón sincero.
Es un corazón que no puede servir a dos señores. No hay idolatría en su corazón. Esas personas verán a Dios, tendrán una comunicación directa, un compañerismo con Dios, es lo que nos está hablando aquí. Pero ¿quién puede tener ese corazón tan limpio? ¿Será posible tenerlo? Si se lo pedimos a Dios, Él nos puede dar ese corazón limpio. Veamos un ejemplo. El salmista en el Salmo 51:10 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí el salmista está reconociendo que necesita un corazón limpio y le está pidiendo a Dios que haga ese corazón limpio en su ser. Ora a Dios, estudia y lee la palabra y verás que Dios te puede dar un corazón limpio. Apártate de aquellas personas que lo que hacen es dejar toxinas en tu vida y únete a personas que comprendan tu diario vivir. Dios va a dar bendición a esas personas para que podamos crear un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Dios tiene que renovar nuestro espíritu porque nuestro espíritu tiende a torcerse, a degradarse. Día a día debe de hacerlo. Ese es bienaventurado, el de corazón limpio. ¿Qué dice la siguiente bienaventuranza? Dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que son pacificadores, los que procuran tener paz, ¿en dónde? ¿En su país? No, en todo su alrededor, en todas las áreas, en su familia, en su vida personal, con sus compañeros, que no son personas que buscan rencilla, que buscan reclamos, que buscan agresión, que tienden siempre a hacer algún problema dentro de las familias, dentro de los pueblos. No es una persona problemática. Isaías 9:6 habla de que el príncipe de paz es Jesús. Y nosotros por eso, porque Dios es príncipe de paz, somos hijos de Dios, somos pacificadores, heredamos esa característica, ser pacificador. Ahora bien, estamos en la recta final de las bienaventuranzas. Y dice esta bienaventuranza: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Y es que ante la opinión pública no son dichosas aquellas personas que son perseguidas. Pero para Jesús, ante la mirada de Dios, son bienaventuradas, son muy dichosas aquellas personas que han sido perseguidas, pero por la justicia de Dios, por causa de la justicia. Dice que a ellos se les entrega el reino de los cielos. ¿Y qué nos indica aquí? ¿Qué es ser perseguidos? Persecución, está hablando de una persecución agresiva y constante. No solamente una burla, sino algo que es agresivo realmente, que te puede llevar a la cárcel, que te puede llevar a un juicio o incluso a la muerte, como lo hicieron los mártires en la antigüedad. Está hablando que a causa de la justicia, es decir, a causa de la rectitud, de hacer lo correcto. Y es que hoy a las personas que quieren hacer lo correcto son las personas que se señalan, que la sociedad los señala como conservadores, los señala como que discriminan a personas, como que están en contra de la sociedad. Y no es eso, sino que están defendiendo los valores y los principios de fe que saben que tienen en su corazón. Nos está hablando la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados, es decir, demasiadamente dichosos. Dice: seréis cuando os insulten y os persigan. Esto tiene que ver con la anterior. Cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Y aquí subrayo,
falsamente. No es cuando te insultan y te persiguen y hablan mal de usted porque hiciste algo incorrecto. Eso no aplica. Sino cuando lo hagan de una forma falsa, te estén levantando calumnias. Pero calumnias por causa de mí. Es decir, porque usted mostró ser un cristiano legítimo donde usted estuvo y las personas te incriminaron, te señalaron por seguir los principios morales. Usted no quiso entrar en el juego de la corrupción, del pecado, de la mentira. Dice que serán bienaventurados. Incluso cuando te digan cosas, te insulten, te persigan y te digan blasfemia contra usted. Regocijaos y alegraos, dice, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dice que debemos de regocijarnos y alegrarnos, pero esas palabras parecen sinónimas. Pero en el griego, en el idioma que se escribe en el Nuevo Testamento, no son tan sinónimos. Por ejemplo, regocijaos quiere decir alégresen, dispónganse, anden siempre con alegría en su corazón. Pero la palabra alegraos viene de otra palabra griega que quiere decir saltar de alegría. No solamente esté alegre con una sonrisa dispuesto, sino que salte y dé remolinos de alegría, dance de alegría cuando digan algo contra usted. Serán demasiadamente dichosos, pero por causa de la justicia, por causa de Cristo. Si te encierran por causa de Cristo, alégrese, cante alabanza. Dice, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, habrá una gran recompensa. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y recordemos todos aquellos hombres de Dios, los héroes de la fe, como fueron perseguidos, encarcelados y muertos a espada, desgollados por Cristo Jesús, por la fe. Y aquí Pedro nos da un consejo. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, dice. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, está diciendo. Que somos dichosos por sufrir por causa de la justicia. Dice, si no santificaos en Cristo como Señor en vuestros corazones. Es decir, andemos como Dios quiere. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquello que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que debemos de estar preparados para dar razón de nuestra fe, porque actuamos como actuamos, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. No está diciendo que maldigamos a aquellas personas, sino más bien con mansedumbre, con humildad, presentemos esa defensa, no con un orgullo espiritual que llamaríamos de alguna forma, porque no existe tal orgullo, sino con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, para que encuentren vergüenza, porque es revelada la verdad. Pues es mejor padecer por hacer el bien, dice, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Macario, bienaventurado, bienaventuranza. Esto que hemos repasado es una propuesta para valientes definitivamente. No es fácil, es una linda palabra, parece contradictorio, pero es la voluntad de Dios. Gracias por estar con un café con la Biblia y haber llegado hasta el final. Espero que haya sido de bendición para su vida y escríbenos al correo que te dejamos en la descripción si quieres participar en nuestros estudios bíblicos en vivo. Y también si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita saber más acerca de la palabra de Dios, no dude en escribirnos o hacer algún comentario. Suscríbete al canal para que cada semana te lleguen mensajes como estos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.